Amados hermanos, qué gozo es poder estar juntos y poder reunirnos para exaltar, glorificar, honrar el nombre de nuestro buen y gran Dios. Permítame hacerle esta pregunta en esta mañana. ¿Ha venido usted con el deseo de escuchar a Dios? ¿De oír su palabra? Bueno, espero que ese haya sido el anhelo desde que esta mañana nuestros ojos fueron abiertos para este nuevo día. Yo quiero empezar contándoles una experiencia que contó el pastor Sugel Michelén cuando él estaba iniciando su ministerio y que le sucedió yendo de visita o siendo predicador invitado en una iglesia pequeña. Cuenta él que cuando llegó a esta iglesia, y en el momento en el que él se paró frente a la iglesia para compartir la predicación, hubo algo que lo sorprendió y lo dejó de una sola pieza. Y él cuenta que lo que sucedió fue que toda la iglesia se puso en pie y leyeron a una misma voz el siguiente texto bíblico. Ahora pues, todos nosotros aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Él dice que cuando él escuchó esa lectura de manera unida de toda la iglesia, él quedó de una sola pieza, como les mencioné. Y creo que nosotros debemos no solamente pensar en lo que fue la experiencia de él, sino también debemos considerar que justamente es a eso a lo que hemos venido en esta mañana. Hemos venido a oír a Dios, a hablar a nuestro corazón. Hemos venido a escuchar lo que Dios ordena que nosotros hagamos. No hemos solamente venido a tener un espacio de comunión o aún solamente a adorar al Señor. Hemos venido a escuchar su palabra y que sea Él entonces diciéndonos lo que debemos nosotros oír. Pero también quiero contarles otra experiencia de unos predicadores tiempo atrás que conocí y nos contaron a varios pastores lo que sucedió cuando ellos fueron a los llanos orientales. También ellos fueron invitados a predicar en uno de estos lugares muy apartados en los llanos orientales. Y después de que uno de los predicadores expusiera la palabra de Dios por una hora y concluyera, los hermanos de la iglesia le dijeron: no hemos venido camino de 3 días a escucharte una hora predicar. Sigue predicando, fue lo que le dijeron. Ahora, si ustedes han esperado 7 días para esta predicación, quisiera preguntarles, ¿cuánto tiempo quieren que les predique? Estamos al final de la exposición de la carta a los Hebreos. Y después de 1 año y 2 meses de estar estudiando esta carta, puedo decirles de una manera clara y concreta que esta carta puede ser resumida en 4 palabras. Si usted quisiera en algún momento resumir la carta a los Hebreos, puede hacerlo usando 4 palabras. ¿Cuáles son esas 4 palabras? Cristo y solo Cristo. De esa manera nosotros estamos resumiendo esta carta, porque cuando el escritor de los Hebreos le escribe a estos judíos que habían creído en Cristo, pero que ahora estaban considerando volver a las prácticas y ritos del Antiguo Testamento, el escritor de Hebreos a lo largo de toda la carta les recuerda que Cristo es superior a Abraham, a Moisés, al sumo sacerdote, a los ángeles, a la ley, al día de reposo y a todo lo demás anunciado en el Antiguo Testamento. En resumen, la carta a los Hebreos es escrita para decirle a ellos que para la salvación ellos solamente necesitan a Cristo y nada más. Por eso, al terminar este libro, creo que es muy necesario para nosotros que lleguemos a una conclusión clara y escueta. ¿Cuál es?
solo para salvación es necesario Cristo y solo Cristo. Y este es el título entonces en esta mañana de este mensaje. Por eso quiero invitarles a que nuevamente hagamos una oración y roguemos que lo que hoy vamos a escuchar, lo que hoy va a ser compartido de parte del Señor y su palabra, quede grabado en nuestro corazón. Oremos. Padre Celestial, qué bueno nosotros tener tu palabra frente a nosotros. Privilegio que muchos otros no tuvieron en la antigüedad o que muchos en el día de hoy no tienen. Te rogamos, Padre Celestial, que tu palabra sea esa palabra que traiga bendición a nuestras vidas. Esa palabra que traiga dirección, pero también esa palabra que traiga orden y que traiga, Señor, a nosotros lo que debemos hacer, lo que debemos cumplir, lo que debemos, Señor, realizar con nuestras vidas para glorificar y exaltar tu nombre. No hemos venido, Señor, a pasar un tiempo y a escuchar a un predicador. Hemos venido a oír tu voz y a estar dispuestos a obedecerla. Así que en tus manos, Señor, nos colocamos y rogamos, Señor, que así sea para cada uno de nosotros. Amén. Después de haber mencionado lo que la carta a los hebreos de manera general dice, también quiero mencionarles lo que el último capítulo de Hebreos menciona y que ya hemos venido estudiando a lo largo también de estos últimos domingos. Esta parte final, como lo hemos dicho en otros momentos, es una parte práctica. Los primeros 10 capítulos fueron capítulos llenos de una gran enseñanza teológica. Pero a partir del capítulo 10 se nos está hablando acerca de la práctica, de cómo traer todo lo que ha sido enseñado de manera teológica a una vida práctica. Y en medio de todo esto, nuevamente brilla que el escritor de la carta a los hebreos nos muestra que aún de la manera práctica como debemos vivir todo lo enseñado, Cristo y solo Cristo debe ser el centro. Por eso entonces quiero solamente hacer una mención ligera de lo que hemos hablado en este capítulo 13 con respecto a lo que debemos practicar. Al iniciar el capítulo, el texto nos dice que debemos permanecer en el amor fraternal. Después, ser hospitalarios. Además de eso, nos dice que debemos acordarnos de los que están en adversidad. También se nos dice que debemos honrar el matrimonio y además no ser avaros. Pero también se nos dice que debemos tener contentamiento, confiar en el Señor, dar reconocimiento a los pastores y no dejarse desviar de las falsas doctrinas. Esto fue lo último que fue mencionado entonces en este texto del capítulo 13 de Hebreos. Ahora, cuando llegamos al versículo número 10, quiero invitarles a que a la luz de lo que vamos a ver hoy, del capítulo 13, versículos 10 hasta el 16, podamos ver allí 3 órdenes prácticas, más órdenes prácticas que el escritor de Hebreos, pero creo que es mejor decirlo, el Espíritu Santo a través del escritor de Hebreos nos ordena. 3 prácticas más. Y voy a mencionarles cuáles son entonces las que estaremos viendo. La primera, debemos alimentarnos de Cristo. Esto lo encontraremos en el versículo número 10. La segunda orden es que no tengamos temor de ser rechazados como Cristo. Esto lo miraremos en los versículos 12 al 14. Y la tercera orden es sacrifiquémonos como Cristo. Versículos 15 y versículo número 16. Veamos entonces la primera orden práctica. Alimentémonos de Cristo. El versículo número 10 dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo.
Y una de las cosas que nosotros debemos comenzar a comprender al leer esta parte del texto de Hebreos es que esta porción no es fácil de entender. Y no es fácil de entender porque nosotros no somos judíos. Para los judíos del primer siglo, esta parte de la escritura era mucho más fácil poderla comprender. Y la razón es porque está escrita en un lenguaje del Antiguo Testamento. La Biblia de las Américas traduce este versículo de esta manera: nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. Pero a pesar de que leemos este texto en la traducción de las Américas, que ya lo hemos hablado en otros momentos, la Biblia de las Américas, además de la Reina Valera, es la traducción o son las traducciones confiables para nuestro estudio de la palabra de Dios. Pero a pesar de esto, no creo que nos ayude mucho a comprender lo que el escritor de Hebreos nos está diciendo. Porque estas palabras, como lo mencioné, son palabras que los judíos entendían claramente, pero nosotros, al no serlo, pues tenemos dificultad para poderlas comprender. Sin embargo, quiero pedirles que estemos muy atentos y hagamos un mayor esfuerzo para poder comprender lo que el Señor a través de la Escritura nos está diciendo. Lo primero que quiero resaltar es que justamente el texto nos habla de un altar. ¿Recuerdan? El texto nos dice: tenemos un altar. Y nos está hablando a nosotros. Porque aunque, como ya lo mencioné, este texto es mencionado o es dirigido a judíos del primer siglo, también este texto es para todos nosotros, aunque el tiempo haya pasado. Y nos dice: tenemos un altar. Pero es necesario que aquí recordemos qué significado tenía el altar, qué papel jugaba el altar en la vida religiosa de los judíos. Y permítame decírselo de esta manera. El altar servía como un lugar sagrado para ofrecer sacrificios y con estos adorar a Jehová, expresar gratitud, tener comunión con Dios. Especialmente también el altar servía para la expiación de los pecados. Este último era muy importante porque el sacrificio de expiación presentado en el altar era un intercambio. Un cordero debía pagar con su vida el pecado del pueblo que había cometido a lo largo de un año. Y a partir de la muerte de este cordero, Dios perdonaba al pueblo y lo aceptaba. Y le daba entonces la oportunidad de un año más tener comunión con él por causa de la muerte del cordero. Habiendo recordado entonces esto, que para los judíos era algo que lo vivían en la cotidianidad de sus días, para nosotros no, pero lo podemos entender un poco más. Es claro entonces que debemos colocar atención en lo que el escritor está diciendo. Tenemos un altar. Y esta carta a los Hebreos, como en todo lo que hemos estado acostumbrados al irla estudiando, hemos visto que hace constantemente referencia a ritos y ceremonias del Antiguo Testamento. Pero, ¿por qué el escritor de Hebreos nos está diciendo: tenemos un altar? ¿Por qué nos está llevando a nosotros a considerar y a pensar que también nosotros tenemos ese altar? ¿Somos nosotros acaso judíos? La respuesta es no. Pero claramente el escritor de Hebreos está queriendo que nosotros pensemos en un sentido en la condición de judíos, que nos coloquemos en los zapatos, si es una forma de decirlo, de los judíos. Y pensemos por un momento cómo los judíos también ellos veían entonces esa relación con el Señor. En Hebreos capítulo 10, versículo 12, un texto que ya estudiamos, el escritor de Hebreos no solamente quiso que nosotros pensáramos un poco como judíos, sino que partiendo de la realidad de esa condición de los judíos, veamos que ahora ha habido un cambio enorme, un cambio sustancial entre lo que sucedía con los judíos del Antiguo Testamento
y ahora lo que es la realidad para el Nuevo Testamento. Hebreos 10:12 dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y la pregunta es, ¿de quién está hablando el escritor aquí? Está hablando de Cristo. Y lo que el escritor de Hebreos está diciendo es, ese altar, que era algo muy común y que era algo muy conocido para los judíos de ese tiempo, ahora ha cambiado. Ahora ya no es ese altar que ustedes conocían o tenían relación constante con él. Ahora el altar es otro. ¿Cuál es el altar? Ese entonces que acabamos de leer en Hebreos capítulo 10, versículo 12. Habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo fue sacrificado en un altar. No sé si usted sabía eso, pero yo quiero pedirle que usted piense, ¿Cristo fue sacrificado en un altar? Sí, Cristo fue sacrificado en la cruz del Calvario. Así que a lo que está haciendo referencia esta expresión en la carta a los Hebreos es una referencia directa a Cristo y su muerte en la cruz del Calvario. Cuando el escritor de Hebreos está diciendo tenemos un altar, está haciendo referencia a la muerte sacrificial de Cristo en la cruz del Calvario. Mientras los corderos en el Antiguo Testamento eran sacrificados en un montón de piedras, Cristo fue sacrificado en una cruz. Y es entonces esto lo que el escritor de Hebreos quiere que ahora tanto los judíos de ese tiempo como nosotros comprendamos. Tenemos un altar y ese altar es Cristo en la cruz. Me llamó mucho la atención en una ocasión que estaba enseñando acerca de el libro de Apocalipsis o este último texto de la Escritura. Y hay una parte en este texto de Apocalipsis que dice que las almas de los que habían sido decapitados estaban debajo del altar. Y uno piensa en esa imagen que está expresando el apóstol Juan. Y cuando leí por primera vez con una intención de querer comprender un poco más esto, me preguntaba, ¿y qué es el altar? Pues bien, el escritor de Hebreos está dejando claro qué es el altar. Cuando Juan en Apocalipsis dice que las almas de los decapitados estaban debajo del altar, lo que está queriendo decir es que los que habían muerto por causa de Cristo estaban en él. Él los tenía en sus brazos, él los tenía bajo su cuidado, él estaba teniendo esa relación íntima y estrecha con ellos. ¿Por qué? Porque el altar es Cristo. El altar es Cristo en su cruz. Y cuando Cristo en la cruz del Calvario dio su vida, la dio para beneficio de todos aquellos que creerían en él. Ahora, entendiendo entonces esto, el texto continúa diciendo, del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. En los primeros siglos del cristianismo, los cristianos fueron acusados de canibalismo. ¿Sabía usted eso? Fueron acusados de canibalismo. Y esto debido a una interpretación errónea de la cena del Señor. Los no cristianos, al escuchar que los cristianos comían el cuerpo y bebían la sangre de Cristo durante esta celebración, entendían que lo que ellos estaban teniendo era una práctica literal. Y por lo tanto, como no era simbólica, sino literal, los acusaron de que ellos eran caníbales. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Escritura, vemos que el mismo Jesús ordenó esto. Quiero pedirles, sin que ustedes se desconecten del texto de Hebreos, vayamos por un momento a Juan, capítulo 6, versículos 53 al versículo número 55. Y escuchemos las palabras de nuestro mismo Señor Jesús. Dice este texto: Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne
y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Así que entonces, claramente en este texto de Juan 6, 53 al 55, Jesús está ordenando comer y beber de él. Pero la pregunta ahora que tiene que surgir para nosotros es, ¿esto era literal? Claramente no. Estas palabras eran una referencia a creer en él. Cuando él está diciendo el que come mi carne, era una referencia a creer en él, en su palabra, en su mensaje, en lo que él había venido a hacer encomendado por el Padre. Pero también era una referencia a su sacrificio. Cuando él dice, y bebe mi sangre. La sangre de Cristo fue suficiente para poder pagar por los pecados de todos aquellos que habían transgredido la ley de Dios y que merecían la condenación eterna. Pero todos aquellos entonces que bebieran la sangre de Cristo, o en otras palabras, que creyeran en el sacrificio de Cristo, serían salvos. Así que estas palabras no eran literales, estas palabras eran simbólicas. Sin embargo, esto no significa que no tuviese que ver con el comprender la importancia de comer y de beber de Cristo. Pero quiero pedirles entonces que volvamos a hacer una lectura del versículo número 10 completa, pero que hagamos esta lectura haciéndonos esta pregunta. ¿Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo? ¿Sí? ¿Es así? ¿Verdaderamente es así? El escritor de Hebreos está haciendo referencia con estas palabras de que quienes no tienen el derecho a comer del tabernáculo son aquellos judíos que rechazaron a Cristo como el Mesías prometido, pero que también habían otro tipo de judíos para ese tiempo. Aquellos que habiendo creído en Cristo, ahora rechazaban a Cristo como el único quien podía llevarles a la salvación. Y estaban queriendo entonces plantear que además de creer en Cristo, era necesario también volver a los rudimentos o a los sacrificios hechos en el Antiguo Testamento. Así que entonces el escritor de Hebreos les dice a todos los que leen entonces su libro, unos tienen derecho a comer, pero hay otros que no tienen derecho a comer. ¿Y a comer de qué? A comer de Cristo. Pero también él está diciendo, los que no tienen derecho a comer de Cristo, ellos entonces son los que sirven en el tabernáculo. Y esos eran los que querían seguir con su mentalidad puesta en las cosas que el Antiguo Testamento prefiguraba o anunciaba de Cristo, pero que ellos no quisieron aceptar que en Cristo estaban cumplidas todas estas cosas. Así que hay un serio problema aquí de personas que tienen una dualidad de pensamiento y que no están queriendo realmente someterse al Señor y su palabra. Pero hay muchas personas que realmente sí tienen el derecho de comer de Cristo. ¿Quiénes son los que tienen el derecho de comer de Cristo? Aquellos que han creído en su mensaje, en su evangelio, y que han creído también en su sacrificio. Solo ellos son los que serán beneficiados por Cristo y por su obra. Aquellos que quieren seguir aferrados a sus ritos, a sus ceremonias, o que quieren seguir aferrados a los medios que ellos mismos han establecido para poder querer ser salvos, ellos entonces no tienen derecho a comer de Cristo. Hay algunas personas que en su vida como creyentes tienen una práctica parecida a esto. Es como aquella persona que vive en un edificio que tiene más de 6 pisos, que ya deben tener entonces ascensor, y resulta que esas personas andan con una escalera en sus espaldas. ¿Por qué? Porque cuando van a llegar a su apartamento, deciden no usar el ascensor. Deciden no usar ese medio que sería el más fácil para poder llegar a un 10º, 15 o 20º piso. ¿Qué es lo que hacen? Sacan su escalera y comienzan a colocarla por fuera de la fachada del edificio
para lograr llegar a su apartamento por sus propios medios. Bueno, esto es lo que pasa con muchas personas que quieren seguir con esos rudimentos, que quieren no entender y comprender que Cristo y solo Cristo ya lo ha hecho todo. Y que lo único que corresponde a cada uno de nosotros es creer en Él, en su evangelio y en su sacrificio. Sin embargo, yo quiero que sigamos pensando en las palabras del Señor Jesús. En el versículo 56 del capítulo 6 de Juan, el Señor Jesús continúa diciendo: el que come mi carne, ya dijimos, el que cree en Él, el que por causa de la fe puesta en Cristo tiene una comunión con Él, y bebe mi sangre, que también ya mencionamos, el que cree en su sacrificio y por causa de esto es salvo. Escuchen lo que sigue diciendo el Señor Jesús en este versículo 56. En mí permanece y yo en él. Entonces, lo que el Señor está diciendo aquí es, o está hablando aquí, es de una relación íntima, y está hablando aquí de una compenetración y de no estar cada vez más distantes de Él o queriendo llegar a Él por nuestros medios, sino hacer las cosas como Él mismo lo ha establecido. Versículo 57, al finalizar de este texto, dice: asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Aquí hay una promesa de nuestro Señor Jesús. Todo aquel que se alimente de Cristo, esa persona tendrá una relación eterna con Él. Y por eso nosotros tenemos que hacernos una pregunta en esta mañana. Además del desayuno que esta mañana tú tomaste antes de venir, muy seguramente huevos, de pronto pan, jugo, o de la comida del día de ayer, quizás una bandeja paisa para algunos. Además de esa comida, ¿has comido de Cristo? ¿Comes de Cristo? Y sabiendo que no estamos hablando, no estamos planteando ser caníbales, ya eso quedó claro. Estamos hablando desde, hay una comunión, hay una relación estrecha, hay un acercamiento diario y constante al Señor, donde cada día quieres conocerlo más y cada día quieres colocarte frente al entendimiento de lo que es el sacrificio de Cristo para bendición de tu vida, ¿o no? Hay algunas personas que definitivamente quieren colocar su fe en Cristo, pero como ya lo dijimos, además de eso quieren hacer sus propios esfuerzos para alcanzar la salvación, aferrándose a tradiciones antiguas y a cosas que según ellos los hombres sí pueden lograr. Estos es a los que el escritor de Hebreos claramente hace referencia cuando dice los que sirven en el tabernáculo. En el tiempo del escritor de Hebreos todavía había hombres que, a pesar de que la predicación de Cristo se había escuchado, preferían seguir allá en el tabernáculo haciendo sacrificios, como también pasa en el día de hoy. Muchos no quieren creer en el altar y en el sacrificio de Cristo, sino por sus propios medios llegar al cielo. ¿Eres tú uno de ellos? ¿O estás dispuesto a comer o cada día comes de ese altar que es Cristo en la cruz del Calvario? Hay otra ilustración muy similar a la que acabo de mencionar que nos ayuda a comprender, y especialmente a los jovencitos que están en esta mañana en este lugar. Piensen por un momento en esto. Tenemos una casa y esa casa es una casa vieja. Es una casa que ha estado deteriorada por los años y por el tiempo. Y en un momento dado se toma la decisión de derribar la casa. Bueno, al derribar la casa hay una gran emoción por lo que viene. Porque el derribar esa casa plantea la oportunidad de tener una casa nueva. Y efectivamente eso es lo que pasa. Se construye una casa nueva, hermosa. Una casa que tiene pisos deslumbrantes, que tiene paredes que están recién hechas y pintadas. Un techo espectacular, cocina, alcobas y todo lo demás. Pero resulta que usted como dueño, cuando quiere llegar a esa casa, saca las llaves de su antigua casa y quiere entrar a ella. Pregunta, ¿puede hacerlo? Esto es lo que pasa con muchas personas
Hay muchas personas que aún conociendo de Cristo y sabiendo que en Él se han cumplido todas las cosas que el Antiguo Testamento ha planteado, quieren seguir logrando tener una comunión con Él por sus propios medios y usando su propia llave para poder entrar y tener esa relación con Él. Entonces, cada uno de nosotros debe comprender que lo que el escritor de Hebreos nos está diciendo es la única manera de nosotros poder tener salvación es comiendo de Cristo. La única manera que nosotros podemos entrar a tener esa relación eterna con Él es aceptando la obra sacrificial de Él para bendición de mi vida que me da salvación. Y por eso entonces Cristo y solo Cristo es lo que yo necesito. Pero después de tener esto claro, quiero ahora que veamos la segunda orden. No solamente el escritor de Hebreos nos está diciendo, come de Cristo, ten comunión con Él, conócelo más, conoce más su sacrificio, sino que ahora la segunda orden es, no tengamos temor de ser rechazados como Cristo. No tengamos temor de ser rechazados como Cristo. Versículo número 11, dice la escritura: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida al santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. ¿Alguno de aquí es judío? No, ¿cierto? Por eso yo creo que todos al leer este versículo número 11 volvimos a quedar como en el anterior. ¿Qué es lo que está diciendo el escritor de Hebreos? Nosotros no lo entendemos porque aquí nuevamente se está desarrollando un lenguaje que tiene mucho que ver con el Antiguo Testamento y que tiene mucho que ver con los judíos que conocían esto. Pero es nuestro deber entender lo que el escritor de Hebreos está diciendo. En este momento ahora se está haciendo una referencia a un día que en el Antiguo Testamento se le llama el día de la expiación, o que también se conoce con el nombre del Yom Kippur. Este día de la expiación es ampliamente relatado en el texto de Levítico capítulo 16. En este día se hacía un sacrificio, como ya lo mencionamos. Un cordero era llevado a la muerte. Pero este cordero era sacrificado dentro del tabernáculo, pero el tabernáculo, que era la tienda en la que el pueblo de Israel se reunía alrededor de ella para presentar adoración y recibir el perdón de pecados delante de Dios, lo hacían una vez al año. El sacerdote entonces entraba con el cordero, sacrificaba el cordero en el tabernáculo, y después con la sangre de ese cordero entraba a un lugar más especial dentro del mismo tabernáculo, que era el lugar santísimo. Allí él rociaba ese lugar con la sangre de ese cordero y especialmente vaciaba toda la sangre en una parte del lugar santísimo que era el arca del pacto, o especialmente sobre el arca del pacto. Ese lugar se le llamaba el lugar de la proposición. En ese lugar de la proposición era un lugar donde era la tapa de esa arca del pacto y era un lugar donde se encontraban dos querubines hechos de oro. Y sobre ese lugar entonces era depositada toda la sangre. ¿Para qué? Para con esto entonces pedir al Señor que fueran perdonados los pecados del pueblo por ese año que había transcurrido. Y para pedir que hubiera la oportunidad de comunión con Él por el año que continuaba. Ahora, a causa de este acto, Dios otorgaba el perdón y Dios le permitía al pueblo tener comunión por ese año más. Un versículo de ese capítulo quiero que leamos. Levítico capítulo 16, versículo 27. El texto dice así: y sacaron fuera del campamento el becerro, el macho cabrío, inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemaron en el fuego su piel, su carne y su estiércol.
Levítico 16:27. Quiero que ustedes noten lo siguiente, de acuerdo a esas leyes del Antiguo Testamento. El cordero era sacrificado en el lugar donde se encontraba el tabernáculo. Pero después de que pasaba el rito, el cuerpo del cordero era sacado fuera del tabernáculo y era llevado a un lugar donde allí era quemado su cuerpo. Esto también era para adoración a Dios. Pero esta ceremonia lo que prefiguraba era lo que le sucedería a Cristo, lo que sucedería con su sacrificio, lo que acontecería en la cruz del Calvario. Su sangre sería derramada en un lugar donde por causa de ese derramamiento fueran perdonados los pecados de los que pertenecían a él y por los que él vino a morir. Ahora, esta práctica fue hecha 1500 años atrás o desde 1500 años atrás. Y si queremos decirlo de otra manera, fue hecha por 1500 años. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta hoy? No, hasta el tiempo en el que Cristo vino y cumplió todo lo que esos sacrificios anunciaban. Pero vamos a leer el versículo 12, ya habiendo entendido el 11. Por lo cual, estamos en Hebreos, le pedí que usted no se desprendiera de este texto. Dice el versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahora, el escritor de Hebreos nos está llevando a mirar a Jesús y nos dice que lo que hizo Jesús fue realizar el mismo acto o realizar el mismo sacrificio, y con ese sacrificio santificó a su pueblo. Él derramó su sangre y con esto él entonces logró la salvación en la cruz del Calvario de todos aquellos que creerían en él. Pero si lo notamos bien, el escritor de Hebreos dice, padeció fuera de la puerta. El escritor de Hebreos está tomando el Antiguo Testamento y está diciendo el cordero del Antiguo Testamento era llevado fuera del tabernáculo. Pues lo mismo le sucedió a Cristo. Cristo fue llevado fuera de la ciudad para ese sacrificio. Juan capítulo 19, versículos 16 al finalizar hasta el versículo 18 iniciando, dice lo siguiente: tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo, Gólgota, y allí le crucificaron. El Gólgota era un lugar que estaba fuera de las murallas de Jerusalén, pero a pesar de que estaba fuera, era un lugar cerca a la entrada de la ciudad. Jesús fue llevado allí con un propósito, y el propósito era que todos los que pasaban y estaban ingresando o saliendo de la ciudad vieran la crucifixión de Cristo. Ahora, esto prefiguraba el Yom Kippur, y cuando nosotros entonces vemos que esta fue la intención que se quiso hacer con Jesús, comprendemos que lo que se buscaba era que el castigo aplicado a Jesús todos lo conocieran, todos supieran acerca de él. Pero hay un comentarista que quiero invitarles a que ustedes escuchen. Este comentarista dice lo siguiente: este tipo de muerte era considerado una de las formas más humillantes y dolorosas de ejecución. La crucifixión era un castigo reservado para criminales, esclavos y enemigos del Imperio Romano, diseñada para causar una muerte lenta y pública, con el propósito de infundir terror y deshonra. El propósito incluía la flagelación previa, que debilitaba al condenado, seguido de la crucifixión, donde la víctima era clavada y atada en una cruz. Y quiero pedirle que usted ahora comience a imaginarse esto. Y dejada allí para morir por asfixia
o para que entrara en un shock hipovolémico o en una insuficiencia cardíaca. La posición en la cruz dificultaba la respiración, obligando a la persona a tratar de soliviarse, haciendo un gran esfuerzo, apoyándose en sus pies, traspasado por clavos para poder respirar, lo que aumentaba el sufrimiento. ¿Usted ha pensado en el sufrimiento de Cristo? La muerte de Cristo en la cruz del Calvario no fue nada sencilla ni fácil para él. Pero ahora el versículo 13 de Hebreos nos dice lo siguiente, y vamos a poner mucha atención en lo que este texto nos está diciendo. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿Cómo así? ¿De qué está hablando ahora al continuar el versículo 13 de este texto de Hebreos? La palabra vituperio viene de un término griego, enoidismos, que significa desprecio, humillación, vergüenza y deshonra. Y lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en este texto es que todos nosotros debemos vivir lo mismo. Yo sé que hay muchas personas que cuando hablamos de la vida cristiana desean vivir las bendiciones de la vida cristiana. Pregunta, ¿usted desea vivir las bendiciones de la vida cristiana? Permítame decirle esto. ¿Usted desea vivir la promesa de la vida eterna? ¿La promesa de una vida abundante? ¿La promesa de un perdón de pecados? Yo creo que todos deseamos esto. Pero el escritor de Hebreos está diciendo, salgamos pues a él. Y continúa más adelante, llevando su vituperio. ¿Qué significa esto? Lo que el escritor de Hebreos está diciendo es, vivamos de una manera cruel si es necesaria. Vivamos de una manera en la que nosotros de pronto no quisiéramos, si estuviésemos acostumbrados a ella, pero vivamos como Cristo vivió también su sufrimiento, como vivió su humillación, su desprecio, su vergüenza, su deshonra. Amados, el Señor en su palabra nos está invitando a que cada uno de nosotros tengamos claro el mismo comportamiento que tiene Cristo. Muchos hoy quieren solo recibir las bendiciones de Él, pero no están dispuestos a sufrir su vergüenza. Muchos no están dispuestos a ser despreciados, humillados y rechazados por Él. Esta semana, el mundo se ha volcado a colocar su mirada en Roma. ¿Usted ha sido testigo de eso? Por la muerte de Jorge Mario Bergoglio, o más conocido como el Papa Francisco. Muchos hablan de su gran pontificado y de la manera como dio un giro a la Iglesia Católica, como fue un hombre de paz, de reconciliación y de inclusión, al punto que hasta pastores cristianos bautistas como el expresidente de Sedecol, el otro micrófono. Bien, quiero leerles nuevamente. En esta semana el mundo se ha volcado a colocar su mirada en Roma por la muerte de Jorge Mario Bergoglio, o más conocido como el Papa Francisco. Este hombre fue muy conocido porque en su pontificado lo que quiso fue lograr grandes acontecimientos en la Iglesia Católica. Pero en medio de esto, creo que en el giro que él dio a la Iglesia Católica, siendo un hombre de paz, de reconciliación y de inclusión, hizo algo que no es realmente aquello de lo que habría que resaltar. Pero hay hombres, pastores aún bautistas,
como el expresidente de SEDECOL, que lo que significa es Conferencia Evangélica Colombiana, el pastor Edgar Castaño, lo elogia por el gran hombre que fue. Sin embargo, la premisa de haber sido un gran hombre no es una verdad bíblica y está lejos de ella. Matías Peletay, quien es un misionero de la Iglesia Bíblica Bautista Crecer en Argentina, compartió una publicación el lunes pasado que me llamó mucho la atención. En la página de internet, que se la recomiendo, llamada Coalición por el Evangelio, hizo una publicación titulada de esta manera: El Papa Francisco, 1936-2025, una reflexión protestante sobre su legado. En esa reflexión que él hizo, dijo: los esfuerzos del Papa Francisco fueron para hacer a su iglesia más católica. Y eso fue verdad. Una iglesia más universal, que es lo que significa la palabra católica. Una iglesia que pudiese llegar a muchos más lugares. ¿Sabe cuántos católicos hay en este tiempo? Según las estadísticas, 1.400 millones de católicos. Mayormente se está creciendo en Asia y en África. Sí, el Papa Francisco hizo entonces grandes esfuerzos para hacer a la iglesia más católica, pero también hizo grandes esfuerzos para hacer a esta iglesia menos romana, es decir, que estuviese menos con la tradición, que dejara de hacer a un lado, de colocar a un lado todos aquellos que no compartían lo mismo de la fe católica. Por eso impulsó grandemente el ecumenismo. Pero algo él no hizo: llevar a la iglesia a ser cada vez más bíblica. Esa no fue su intención. Hizo esfuerzos para hacerla más católica, menos romana, pero no más bíblica. Ahora, algunos pueden estar en desacuerdo con el pensamiento que hace un momento acabo de compartirles y que les mencionaba, que está publicado en Coalición por el Evangelio, del cual yo estoy de acuerdo también. Pero al observar la vida de este hombre, encuentro que lo que él quiso fue complacer al mundo y todos los que lo escuchaban. En cuanto a lo que a la teología se refiere, puede ser que haya sido un gran hombre, buscador de la paz, un hombre inclusivo a muchas otras personas, pero en cuanto a la palabra, todas estas cosas que él mencionó iban en contra con respecto a la verdad de lo que la Escritura menciona. Por eso, con sus enseñanzas y con todo lo que él proclamó, lo que él hizo fue llevar cada vez más personas al infierno. Quiero pedirle que usted piense si de pronto lo ha visto, o si no, que después de que terminemos este momento y cuando usted esté en su casa, haga este ejercicio. La semana pasada se hizo mucho más viral un video en internet que relataba un encuentro de este hombre con este niño llamado Emanuele. Este encuentro que se hizo entonces con el Papa ocurrió en abril de 2018, 7 años después de que él llevaba 5 años en su pontificado. 12 años duró todo su pontificado. Pero en este encuentro, Emanuele, muy afligido, se acerca al Papa y le hace una pregunta. Es más, el video muestra que el niño está tan en una condición de una emoción y de tristeza tal que no le puede preguntar directamente. Así que entonces este hombre lo llama y le pide que le cuente al oído lo que quiere preguntarle. Y a continuación quiero leerles la transcripción de esta conversación. No porque yo me haya metido allá a escuchar de manera chismosa lo que el niño le dijo al Papa, sino porque el mismo Papa minutos después revela la conversación que él tiene con el niño. Entonces, esta conversación dice así: Emanuele empieza y le dice:
Hace poco tiempo que mi padre ya no está. Era ateo, pero bautizó a sus 4 hijos. Era un hombre bueno. Y él le pregunta: ¿está en el cielo mi padre? Es la pregunta de Emanuele. Francisco le responde: qué bonito que un hijo diga esto de su padre, que era bueno. Después de decirle estas preguntas, de responderle esto al niño, ahora Francisco se dirige a la multitud y le pregunta a la multitud: ¿pensáis que Dios sería capaz de dejarlo lejos de él? ¿Pensáis eso? La multitud respondió tímidamente: no. El Papa replica fuerte, con valor. La multitud responde más claramente: no. Dios no abandona a sus hijos cuando son buenos. Es lo que entonces ahora replica el Papa. La multitud entonces responde aún más convencida: no, él no lo hace. Francisco se dirige a Emanuele y le dice: aquí tienes tu respuesta, Emanuele. Dios seguramente era orgulloso de tu papá, porque es más fácil, siendo creyente, bautizar a los hijos que bautizarlos siendo no creyente. Seguramente esto a Dios le ha gustado mucho. Habla con tu papá, reza por tu papá. Como les mencioné hace un momento, ustedes pueden ir a internet y encontrar, aunque estas son palabras en italiano, aparece las diferentes traducciones de que esta fue la conversación con él. Pero ¿por qué quiero hacer mención de esta conversación? Porque todos aquellos que creyeron en estas palabras que el Papa mencionó en ese lugar y en ese momento fueron conducidos más al infierno que al cielo. El Papa afirmó, le dijo a Emanuele que su papá era un hijo que Dios lo amaba aunque fuera ateo. Es decir, Dios lo amaba aunque no fuera creyente. El Papa hace esta pregunta: ¿Dios abandona a sus hijos? Pero entonces, al hacer el Papa esta aseveración, ¿qué hacemos con este texto de la Escritura? Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Según la Escritura, o más todavía, según las palabras de Jesús, ¿qué es lo que se necesita para ser hijo de Dios? Creer. Pero este hombre, según las mismas palabras de Francisco, era un ateo. Y eso no fue impedimento para llamarlo hijo y considerarlo hijo. También el Papa afirmó que el papá de Emanuele era un hombre bueno y que Dios no lo abandonaría por ser bueno. El Papa hace esta pregunta: ¿Dios abandona a sus hijos cuando son buenos? Pero si esto es así, ¿qué hacemos entonces con las palabras del apóstol Pablo escrita en Romanos capítulo 3 versículos 10 al 12? Creo que todos lo conocemos. Como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y la pregunta es: ¿por qué el Papa aseveró que entonces este hombre que había muerto, papá de Emanuele, siendo ateo, era un hijo de Dios y que era un hombre bueno, yendo en contra de la Escritura? También, y por último, el Papa afirmó que el papá de Emanuele estaba en paz con Dios, porque aún siendo no creyente, bautizó a sus hijos. Y con esto le afirmó a este niño que su papá estaba con Dios por las buenas obras que él hizo. El Papa hizo esta pregunta: ¿pensáis que Dios sería capaz de dejarlo lejos de él? Dentro del contexto de que él había entonces hecho algo bueno. Pero si es así, ¿qué hacemos con las palabras de Pedro? Y escúchenlo muy bien.
Las palabras de Pedro, que según la Iglesia Católica es el primer papa. Ahora escuchen sus palabras. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice la Escritura: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y mucho más atención en el versículo 5: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pregunta: según Pedro, el que se denomina el primer papa de la Iglesia Católica, ¿qué es lo que se necesita para la salvación? Fe. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Sin embargo, el Papa Francisco dijo que por causa de los actos de este hombre de bautizar a sus hijos, entonces por causa de eso él estaba con Dios. En otras palabras, había sido salvo. ¿Qué hacemos con todas estas herejías que han sido dichas en contra del Señor y de su palabra? Por eso, de una manera clara, todos los que creyeron en sus palabras fueron persuadidos para condenación. Ahora, entre la Iglesia Católica y la Iglesia Bíblica Reformada, a lo largo de los tiempos han habido diferencias irreconciliables. Es cierto que este pastor bautista del que les hablé reconocía el legado de este hombre, Jorge Mario Bergoglio, y no podemos negar que este hombre hizo cosas buenas, pero por más cosas buenas que haya hecho, no hizo lo que la Escritura ordena, y no habló de una salvación por causa del arrepentimiento y por causa de unir a Cristo confesando pecados. Por lo tanto, es nuestro deber señalar y denunciar que todo aquel que crea en esas palabras y no en la Escritura, que es lo que hace la Iglesia Católica se basa en su tradición y lo que ellos han considerado que es, mas no en la palabra de Dios, todos irán a la condenación. Y tristemente, las personas en la mayoría de este planeta creyeron en que sus palabras eran verdad. Pregunta: ¿son verdad? Es entonces nuestro deber tener claro que cuando Cristo estableció las condiciones para la salvación, no había otra manera para poder ser salvos. Cristo y solo Cristo es el único que puede llevarnos delante del Dios y Padre. No nuestros buenos actos, no nuestras acciones, ni mucho menos lo que pensamos o creemos que puede ser. Pero si por causa de esto nosotros somos señalados, somos acusados, nosotros somos llevados a estar considerados como los peores hombres de este mundo, recordemos las mismas palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Dice la palabra de nuestro Dios: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Con esto que acabo de mencionarles, no estamos promoviendo el que nos levantemos y nosotros de una manera sin sentido, sin razón, hablemos mal de un hombre porque simplemente no pensamos igual. No es eso. Con lo que estamos diciendo es: la verdad es la palabra de Dios y creemos lo que diga la Escritura y nada más. Y todo aquel que vaya en contra de la Escritura debe ser considerado, como el mismo apóstol Pablo lo dijo, anatema. En otras palabras, maldito. Y eso incluye a Jorge Mario Bergoglio, pero también incluye a Andrés Rodríguez Ballesteros. El día que yo me pare aquí delante de cada uno de ustedes y diga algo en contra de la palabra de Dios que no sea lo que la Escritura ha ordenado, ese día yo tengo que ser anatema, maldito.
Así que entonces, no tengamos ningún problema de ser rechazados como Cristo lo fue. Y al contrario de eso, más bien deseemos alimentarnos cada vez más de Cristo. La última orden que aparece en este texto es: sacrifiquémonos como Cristo. Dice el versículo número 15 del texto de Hebreos: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien, de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Habiendo dicho que este texto no está a favor de los sacrificios, podríamos nosotros pensar que aquí sí lo está y que lo que nos está ordenando es hacer sacrificios. Claramente la respuesta otra vez es no. Sin embargo, los judíos de este tiempo estaban acostumbrados a sacrificios constantes. El pueblo de Israel realizaba más de 1200 sacrificios anuales. Diariamente se realizaban 730. Aparte de eso, se realizaban también 104 que eran semanales. Y mensualmente se realizaban 12 series de sacrificios que se presentaban delante de Dios. Todos estos eran realizados en la Pascua, en el Pentecostés, en el día de la expiación y en otras fiestas solemnes que el pueblo de Israel hacía. Pero el escritor de Hebreos nos está diciendo que ahora entonces nosotros también hagamos sacrificios. Eso fue lo que leímos, pero eso es lo que quiere decir. Claramente el escritor de Hebreos ahora, al finalizar su carta, no nos está ordenando que nosotros hagamos ese tipo de sacrificios. Como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, así también lo dijo Pedro en el texto que estamos leyendo. ¿Qué dice Romanos 12:1? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto racional. Esto es lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos nos está diciendo: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio. Y el versículo 16, leí el 15, y el versículo 16 dice: de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, no nos está diciendo que hagamos sacrificios como los del Antiguo Testamento, pero sí nos está diciendo que hagamos sacrificios. Ahora, nuestro Señor Jesucristo cumplió el ser un sacrificio. Cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo 10, versículos 10 al 12, encontramos esto: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que entonces, fue nuestro Señor Jesucristo el último sacrificio. Fue nuestro Señor Jesucristo el que realizó el cumplimiento de todos esos sacrificios. Todos ellos eran la prefiguración de Cristo y su sacrificio. Pero con su sacrificio todo fue cumplido y terminado. Pero el escritor de Hebreos nos dice: sacrifiquémonos. ¿De qué manera está diciendo el escritor de Hebreos que nosotros nos sacrifiquemos? De dos maneras. Y quiero entonces que esto también quede en nuestra mente y nuestro corazón. El primero, un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Esta es la segunda parte del versículo número 15. Que presentemos delante del Señor un sacrificio de alabanza, un sacrificio de labios que confiesan su nombre. Un comentarista lo dijo de esta manera: ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra total lealtad a su nombre. Entonces, esta expresión es de un corazón transformado por la gracia de Dios, pero es un corazón
que claramente no quiere volver a los ritos del Antiguo Testamento, sino que lo que quiere es de una forma espiritual y con una enorme gratitud y con una gran alabanza a Dios, colocar su mirada solo en Cristo. Este es el tipo de sacrificio del que habla el escritor de Hebreos. Tú ya no tienes que ir a coger un cordero, tú ya no tienes que ir a coger un animal y enterrarle un puñal hasta verlo desangrar. Lo único que tienes que hacer es colocar tu mirada en Cristo, es poner tus ojos en Él y es estar dispuesto a hacer su voluntad. Pero el versículo 16, hablando de estos mismos sacrificios, dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Otro comentarista lo dijo de esta manera: nunca se olviden de hacer lo bueno, ni de compartir lo que tienen con los demás, que no tienen nada. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Así que entonces la Biblia es un texto muy práctico. No solamente nos llena nuestra mente de todo lo que podría ser teoría o teología. La Biblia nos lleva a nosotros a comprender que esa teología debe llegar a la práctica de nuestras vidas y debe traducirse en acciones concretas que demuestren nuestro amor y nuestra generosidad para con otras personas, con el único propósito de agradar a Dios. Quiero terminar con esta ilustración. Hubo unas hermanas llamadas Bohm y Corrie ten. Estas hermanas Bohm trabajaron juntas para ayudar a los judíos perseguidos durante la Segunda Guerra Mundial, escondiéndolos en su casa, en la que vivían en los Países Bajos. Lamentablemente, una de ellas, llamada Betsy, falleció en el campo de concentración de Ravensbrück, al que fue llevada por hacer esto en contra del imperio nazi. Pero su legado de obediencia al llamado de Dios para cumplir esta labor y su amor por los necesitados sigue siendo inspiración hasta el día de hoy. No sé si usted conoce esa historia, pero le invito a que usted la conozca y vea el tremendo testimonio de esta mujer. Pero si estamos hablando de una forma práctica de cómo tú y yo debemos presentar sacrificios agradables delante de Dios, la manera práctica es esta. ¿Qué es la fe? En una ocasión les mencionaba, la esencia de la fe es la obediencia. Si una persona dice que es una persona de fe, es porque es una persona que es obediente. Ahora, ¿qué es entonces la esencia de la obediencia? Si la fe, la esencia de la fe es la obediencia, ¿qué es la obediencia? Pues permítame decírselo de esta manera: la obediencia es decir sí por adelantado. Una de las cosas a las que muchas personas le tienen miedo es a firmar cheques en blanco. Pues bien, la obediencia es firmar un cheque en blanco delante de Dios. Es decirle a Él sí por adelantado. No tengo ningún problema de que todo lo que me digas lo haré. Ahora, en la biografía de Betsy Bohm se hace un comentario de ella. Y este comentario es que su casa, y por favor, oigan bien esto, la casa de Betsy Bohm, en las paredes y en los diferentes lugares que la componían, había siempre un escrito que se repetía. ¿Cuál era ese escrito? Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Ese era el escrito que se repetía en todas las partes de su casa. Entonces, ¿quieres presentar un sacrificio vivo delante de Dios? No tienes que hacerlo como en el Antiguo Testamento, pero lo que sí tienes que hacer es decirle al Señor, antes de que Él te pida cualquier cosa, sí, Señor. Ese es tu mayor sacrificio. Y con Él también debes hacer lo que ya este texto de Hebreos nos dijo: alimentémonos de Cristo. No tengamos temor de ser rechazados como Cristo, y santifiquémonos como Cristo. Sacrifiquémonos, perdón, como Cristo. De esta manera nuestra vida
tendrá una vida de dedicación, entrega y compromiso con el Señor, y una vida de fe y obediencia delante de Él. Pero si aún no has ido a Cristo en arrepentimiento y fe, si aún no has declarado que Cristo es tu Señor, si tu vida es una vida que tanto con Cristo quieres andar, pero también con los mismos esfuerzos personales para llegar a la salvación, apártate de eso. Hoy es el llamado a la salvación y a colocar en Cristo y solo en Cristo tu mirada, para que Cristo se glorifique en ti, haciendo solamente lo que Él puede hacer, salvarte. Así que les invito a ir a Cristo en arrepentimiento y fe delante de Él. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, damos gracias por tu palabra. Y damos gracias, buen Señor, porque tu palabra es una palabra fiel para nosotros. Una palabra en la que podemos confiar y descansar. Una palabra que no puede ser cambiada ni torcida. Una palabra que puede traer a nosotros la dirección para nuestras vidas. No hay nada más práctico en cada uno de nosotros que llevar, Señor, en nuestro diario vivir el cumplimiento de las ordenanzas dadas por Cristo. Debemos tener una comunión más estrecha, íntima, personal, comer, alimentarnos de Cristo. Pero cuando lo hacemos, sabemos que eso nos llevará a estar en contra de un mundo que va en dirección opuesta. Un mundo que cree lo que quiere escuchar, pero no lo que tú dices en tu palabra. Que no nos importe ser señalados, que no nos importe ser vituperados, sino que estemos dispuestos a hacer lo que tu palabra nos ordena, cueste lo que cueste. Si tú fuiste rechazado y fuiste llevado a una cruz y allí entregar tu vida, pues que nosotros sigamos, Señor, tu ejemplo. Al fin y al cabo, nuestros ojos están puestos en la morada celestial y ese es nuestro verdadero hogar. Pero también, Señor, tú nos dices que nosotros debemos sacrificarnos como Cristo. Puede ser que todavía nos falten años y años en esta tierra, pero mientras que llega el tiempo de ir a tu presencia, debemos vivir como tú lo estableciste, de manera práctica, no de un entendimiento de lo que es tu palabra, sino de una vivencia de lo que ella coloca como responsabilidad en nosotros. Señor, que cada vez más nosotros estemos primeramente dispuestos, Señor, a vivir honrándote con cada cosa que hacemos, pero también a observar y ver los que están en necesidad y a los que podemos servirles para también llevarlos a Cristo. Señor, que la palabra expuesta en este texto de Hebreos traiga transformación y traiga bendición a cada una de nuestras vidas. Primeramente, para la gloria y la honra de tu nombre, pero también para la bendición de cada uno de nosotros. A ti sea la adoración y la exaltación por los siglos de los siglos. Amén.